La noticia del día: la alcaldesa Claudia López informó a través de su cuenta en Twitter que al mediodía Bogotá superó por primera vez el 50% de ocupación de unidades de cuidados intensivos con pacientes con coronavirus. Si esta situación se prolonga durante las próximas 24 horas, la alcaldía podría declarar la alerta naranja en la capital de la República y podría haber un endurecimiento de las medidas de cuarentena. Dice la alcaldesa que los anuncios se van a hacer en conjunto con el ministro de Salud. Vamos a ver qué pasa. Y a propósito de la propuesta de retiro parcial de pensiones para paliar la crisis por coronavirus, Asocolfondos dice que no es viable. Y el presidente dice que tampoco le gusta la idea. Asofondos, el gremio de los fondos privados de pensiones, se pronunció sobre la posibilidad de que el gobierno permita que los colombianos retiremos parte de esas pensiones, de esos ahorros en pensiones, en medio de la crisis del coronavirus. Dijo: no estamos de acuerdo, para eso están las cesantías. Eso ha armado tremendo debate en el país y lo vamos a analizar. Delicada situación en La Guajira. Fue capturado un militar activo venezolano que estaba espiando las bases militares aquí en Colombia. Paula. Giovanni, buenas noches. Este militar venezolano que fue capturado por las autoridades colombianas llegó al país supuestamente en calidad de refugiado y se hacía pasar por vigilante de una empresa de transporte, pero su misión realmente era la de espiar unidades militares. Aún está por definir si será expulsado o será judicializado en Colombia. Y en deportes, por fin arrancó la Liga Española de Fútbol. Carlos. Buenas noches, Jova. Pues se agradece que poco a poco vayan volviendo las grandes ligas del mundo. Y hoy era el turno de la de mi casa, de la de España, que volvía con un auténtico partidazo. El derbi andaluz entre el Sevilla y el Betis se lo llevó el primero, pero nos dejó mucha acción, muchos buenos goles y también un audio improvisado en la grada donde se invitaba a los aficionados. Todos los detalles de este reinicio de la Liga Española en unos minutos. Y han pasado 35 años desde que el maestro Botero expuso en Nueva York una serie inspirada en los toros. Recordando, Paola. Sí, Gio, buenas noches. Pues al final de la misión les tenemos una nota para ver cuál ha sido la relación del artista colombiano y los toros. Estos son otros hechos del día en Colombia y en el mundo, aquí en Redman Noticias. Buenas noticias para quienes tienen créditos educativos. ICETEX no cobrará intereses a estratos 1, 2 y 3. Fuertes controles para evitar que turistas avivatos salgan de puente este fin de semana. Para combatir el COVID, en julio probarán vacunas en Estados Unidos con 30.000 voluntarios. Conmovedor regreso del golfista colombiano Camilo Villegas. Aquí comienza Red Más Noticias. Día 79 de la cuarentena en nuestro país y Bogotá hoy sobrepasó el 50% de ocupación de sus unidades de cuidados intensivos distritales. Si el porcentaje se mantiene en las próximas 24 horas, toda la ciudad podría entrar en alerta naranja. De acuerdo con la plataforma Salud Data, la capital llegó hoy al 53,46% de ocupación de las 722 UCI instaladas. 386 pacientes COVID y 243 probables están registrados en la base de datos de la Secretaría de Salud. Bogotá tuvo una ocupación promedio del 20 al 29% de UCI hasta finales de abril, del 30 al 39% hasta mayo 23 y del 40 al 48% desde entonces. Hoy por primera vez superaremos el 50%. Seguiremos monitoreando el fin de semana y el lunes anunciaremos nuevas medidas con el ministro de Salud. De declararse la alerta naranja, como lo había aclarado la alcaldía, si la cifra llegaba al 50%, la ciudad funcionaría tal y como el primer simulacro de cuarentena, es decir, solo se permitiría salir a comprar alimentos y medicinas, entre otras disposiciones de salud. Desde el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias recibiremos la totalidad de las necesidades de UCI que nos lleguen de todas las clínicas y hospitales de la ciudad y determinaremos a qué UCI debe ir ese paciente, sin que haya necesariamente un contrato entre la EPS de ese paciente y esa clínica. Debe ir a la clínica que esté más cerca y que tenga UCIs.
Aunque la medida no está tomada, el distrito tiene hasta mañana por la tarde para monitorear las cifras de ocupación, que son cambiantes de un día para otro. Si se continúa en 50%, Bogotá entrará en alerta naranja. Vamos a ser más enfáticos en el control de los pacientes positivos. Los pacientes positivos que están en comunidad, que están en sus hogares, deben permanecer en casa. Este lunes, la alcaldesa deberá decidir si prorroga el cierre de la localidad de Kennedy o si levanta la restricción. A propósito del anuncio que hiciera el gobierno y en particular la ministra de Transporte de un plan piloto para reactivar los vuelos nacionales, pues la alcaldesa Claudia López salió al paso y dijo que por lo menos en Bogotá esa posibilidad hasta septiembre no es viable. Antes de septiembre, en lo que dependa de la alcaldía de Bogotá, no hay condiciones para reactivar el aeropuerto, no las hay. Y ese es el entendido que tenemos con el gobierno nacional. Junio y julio, como lo dije yo desde hace varias semanas, son los meses más difíciles. Vamos rumbo al pico de la pandemia. Repasamos los contagios de hoy. En las últimas 24 horas se han registrado 1.530 nuevos casos de contagios en Colombia. La cifra de recuperados es de 457 personas. Y la cifra de personas que han perdido la vida, esta es la cifra de recuperados, 457, y la cifra de personas fallecidas, 55. La siguiente cifra es bien importante porque es el panorama real de lo que hay hoy en nuestro país. 25.934 casos activos, personas que tienen en este momento el coronavirus. Si uno mira la cifra de contagios en general desde que arrancó la pandemia, pues es mucho más alta, pero esta es la cifra que debe tener la atención porque son los que están en este momento activos. Muchas personas contagiadas pues ya han salido de la enfermedad, estos aún la padecen. Incluso ha dicho el presidente que la cifra de recuperados en Colombia en promedio en el mes de junio diario supera los 600 casos, lo cual es una buena noticia. Bueno, pues llegó el día que muchos estábamos temiendo que fuera a llegar, el día en que se superaba el 50% de uso de las unidades de cuidados intensivos en Bogotá, que es lo que da lugar a que se decrete alerta naranja. Ustedes saben que si llegamos al 70% se decreta alerta roja. La alerta roja es prácticamente volver a la cuarentena del mes de abril, la más rigurosa y la más estricta que hemos tenido. En alerta naranja probablemente o se mantenga la situación actual o se aprieten un poquito más las medidas de confinamiento. Pero entonces pintemos el mapa. Si efectivamente las infecciones han ido subiendo y la curva de contagios va a seguir subiendo hasta agosto, es muy improbable que de aquí a agosto no se presente otra vez lo que se presentó hoy. Puede ser que se mantenga ya por encima del 50% o si baja, va a volver a subir. Es decir, mientras estemos subiendo la curva de contagios, la probabilidad es altísima que lleguemos al 50%, incluso que nos acerquemos al 70% de uso de unidades de cuidados intensivos. Eso quiere decir entonces que Bogotá, 28% del Producto Interno Bruto Nacional, la capital del país, está condenada a mantenerse a media marcha o lo que es peor, a apagar la economía, como usaba las palabras la alcaldesa hace unas cuantas semanas, porque lo que viene es el aumento de la curva de contagios. ¿Estamos condenados a eso? Pues no necesariamente, afortunadamente, porque existe algo que puede ir cambiando el caminado. Acuérdense ustedes que lo anunciamos en este noticiero, como la alcaldesa hace unas cuantas semanas que hizo una rueda de prensa con el ministro de Salud dijo, van a llegar a Bogotá 70% más de unidades de cuidados intensivos. Van a llegar entre junio, julio y agosto 425 unidades de cuidados intensivos, que es el 70% de las que hay hoy. En ese contexto, uno lo que tiene que hacer fuerza es para que empiecen a llegar finalmente para ver si ese cuello de botella se va expandiendo o no. ¿A qué ritmo deberían llegar? Les voy a dar los datos. 130 en junio, 130 de 425, 250 en julio y 45 en agosto. Digamos que si la curva va a llegar a su punto máximo en agosto y alcanzan a llegar a tiempo estas unidades de cuidados intensivos, quizás Bogotá se salve de retroceder en este proceso de apertura de la economía que hemos tenido. Porque acuérdense ustedes, esto no es ninguna pera en dulce. Hoy Fenalco anunció que el 30% del comercio de Bogotá
no va a volver a abrir, ni con cuarentena, ni sin cuarentena, ni nada. Cerrado, se acabó el negocio para 30% del comercio en Bogotá. Es apenas un síntoma de lo duro que le ha dado esta situación a la economía bogotana y del gran dilema que enfrentan las autoridades. Así que fuerza para que lleguen las unidades de cuidados intensivos a ver si salimos de esta. Luego de la polémica, después de que el ministro de Hacienda ayer abriera la posibilidad del traslado de fondos privados de pensiones a Colfondos para mayores de 50 años, pues el presidente y Colfondos dijeron, esa medida como que no funciona mucho, Paula, porque dicen que no es momento de gastar los ahorros de la vejez en este momento. Eso es cierto, Giovanni. Muchas voces se han levantado a hablar desde las diferentes orillas después de que se conociera esta propuesta, que todavía es eso, una propuesta. Por ejemplo, el presidente de Asofondos, el doctor Santiago Montenegro, dice que no le parece conveniente que se piense en ese retiro parcial del ahorro pensional, entre otras cosas, porque él dice que si se retiran esos recursos, después se corre el riesgo de que las personas se pensionen con montos muy bajitos. Pero además recuerda que para eso están las cesantías, que como su nombre lo dice, pues están diseñadas para que las personas las usen cuando se encuentran cesantes. Y sobre ese tema entrega una cifra que es interesante. Por el ahorro en cesantías hay unos 16 billones de pesos que pertenecen a más de 9 millones de afiliados en Colombia. Por eso dice el doctor Montenegro que es de ahí de donde debería echarse mano en este momento si las personas lo necesitan. El presidente de la República, Iván Duque, no es partidario de un traslado de los afiliados de los fondos privados de pensiones a Colfondos, como lo planteó el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quien dijo en una sesión ante la Cámara de Representantes que esa propuesta aún estaba en análisis. Desde la Casa de Nariño no se avala esa iniciativa por los efectos que podría tener en el sistema pensional y que expertos han señalado de manera reiterada. El presidente dejó claro que no está dispuesto a permitir que los afiliados saquen sus ahorros de pensión y se los gasten ahora, situación que ocasionaría un problema mayor en el futuro. Esos recursos son para la vejez. Sobre ese tema, el presidente de Asofondos, Santiago Montenegro, ha insistido en que para enfrentar esta crisis están los recursos de las cesantías, más de 16 billones de pesos, de los cuales se ha permitido un extrarretiro por disminución de ingresos que está funcionando muy bien. También se han retirado recursos por terminación de contrato. En Asofondos pensamos que para atender la actual emergencia del coronavirus, la mejor opción son las cesantías, en donde hay más de 16 billones de pesos con 9 millones de afiliados que son los mismos beneficiarios de los fondos de pensiones. De hecho, las administradoras de fondos de pensiones habilitaron medios virtuales para facilitar el proceso de retiro de las cesantías. De esta forma, se provee recursos a quienes han visto disminuidos sus ingresos por la actual difícil coyuntura que enfrentan, no necesitan estar desempleados y al mismo tiempo entonces se protege el ahorro pensional. Desde el Ministerio de Hacienda se sostiene que siempre hay propuestas diferentes y que todas se estudian, lo que no significa que se vayan a adoptar. Además, el viceministro Juan Alberto Londoño ha reiterado que esa iniciativa que presentó el Partido Liberal no cuenta con el aval del gobierno. La ANDI dio a conocer un decálogo que tiene como finalidad apoyar a las empresas colombianas en medio de la crisis y también promover el consumo de productos locales. Directrices como políticas de desarrollo social y empresarial, campañas de impulso a las compras nacionales, plan de salvamento de empresas, búsqueda de nuevas oportunidades y la dinamización de proyectos existentes hacen parte de las 10 estrategias que componen la propuesta y que contemplan desde política pública y acciones empresariales hasta aquellas relacionadas con el comportamiento del consumidor. Con este decálogo, ha señalado la ANDI, se podría minimizar la destrucción del empleo, la desaparición de compañías y el efecto negativo sobre la economía, además de defender las finanzas públicas. Ahí lo tienen ustedes, la magnitud del debate que se ha armado alrededor de la posibilidad, todavía posibilidad, de que el gobierno permita que los colombianos saquemos parte de la plata que tenemos aportada a las pensiones para hacer frente a esta crisis del coronavirus. Ya se discutió en Chile, se desechó. Se discutió en Perú, en Perú se permite que uno saque el 25% de lo que tiene aportado para sus pensiones en esta coyuntura tan complicada. Y está la respuesta de Asofondos. Asofondos dice, vea, para eso están las cesantías, que como su nombre lo dice es para los momentos en que uno queda cesante. En este caso el gobierno ha permitido que se retiren las cesantías para los que quedaron desempleados, para aquellos que se les suspendió el contrato de trabajo y para aquellos que han tenido una caída sustancial
en sus ingresos laborales. Por lo tanto, ya ahí hay una cobertura. No es tan grande como la de pensiones. A cesantías aportan 9 millones de personas, a pensiones aportan casi 17 millones de personas, pero en todo caso es algo que se puede utilizar para tal fin. Pero fuera de lo que ha dicho Asofondos, hay 3 razones adicionales que hay que tener presentes en esta discusión para ver si conviene o no conviene seguir adelante con esta medida. La primera de ellas, para ser justo, tendría que aplicarse a quienes están en los fondos privados de pensiones y a quienes están en Colpensiones. Pues resulta que los fondos privados de pensiones tienen la plata que los colombianos han ido metiendo allí en su cuenta privada, de ahorro privado, mientras que los que han aportado a Colpensiones, eso es un inmenso fondo. Ahí no es fácil discriminar quién ha aportado qué y en qué porcentaje, sino que es una gran cuenta. El gobierno tendría que endeudarse en primera instancia para poder darle plata de Colpensiones a quienes quieran sacar su plata y después ver cómo termina cuadrando las cuentas. Un poco raro que en esta coyuntura terminara una carga adicional de endeudamiento para el gobierno. Un segundo motivo, cuando uno dice esta es una gran ayuda para la gente que está en este momento aportando para pensiones, pues resulta que la ayuda del día de hoy se va a sentir el día de mañana, porque cuando llegue el momento de pensionarse, quien haya retirado plata de sus cuentas va a terminar encontrando que le van a dar una pensión más baja, que va a ser mucho más precaria su situación y va a empezar a reclamarle al gobierno y a los fondos privados, ¿por qué me están dando una pensión tan bajita? Pues porque buena parte de ese ahorro se terminaría sacando en el día de hoy si es que se termina aprobando esta norma. Pero hay una razón adicional y es que por lo menos en el caso de los fondos privados de pensiones, y lo mencionábamos ayer, tienen buena parte del ahorro de una inmensa cantidad de colombianos. Y esa buena parte de ese ahorro no está ahí metida bajo el colchón, está invertida o en acciones, o está invertida en fondos de diversa índole, o está invertida en las obras de infraestructura del país. Los fondos de pensiones son los grandes proveedores de ahorro, los grandes canalizadores de ahorro de las personas hacia quienes necesitan esos recursos para invertir y mover la economía. Por lo tanto, sacarle una tajada tan grande a los fondos de pensiones termina armando un problema en el mercado de capitales, no en los banqueros, no, eso es, digamos que lo saquemos de las cuentas, en el mercado de capitales de la economía, en el sistema circulatorio que canaliza el ahorro hacia la inversión. Por lo tanto, creo que el gobierno, con todas estas consideraciones en mente, va a tener que ir con paso muy firme para terminar viendo qué es lo que va a decidir sobre este tema. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, llegó a la frontera norte de Santander para revisar la situación de cerca de 900 migrantes venezolanos que se encuentran varados en el puente Simón Bolívar esperando poder retornar a su país. En conjunto con el gerente de frontera de la presidencia, Felipe Muñoz, y autoridades locales y de salud, iniciaron la agenda. Recorrieron áreas de laboratorios para identificar el plan de tomas de muestras y rastreos y toma de medidas ante la situación de los migrantes de Venezuela. El Hospital Universitario Erasmo Meós recibió la donación de equipos para atención de COVID-19. Estaremos revisando las diferentes acciones y tareas que se vienen haciendo en la atención de migrantes. Mañana estaremos visitando otros sitios y revisando todos los temas de hospitales, funcionamiento general, la estrategia de atención para el COVID. El Hospital San Francisco de Asís en Quibdó fue intervenido por la Superintendencia de Salud tras evidenciarse que su situación es insostenible. Luego de 2 interventorías, una en el 2019 y otra en el mes de marzo de este año, la Superintendencia realizó 60 hallazgos que hacen inviable el funcionamiento del hospital. Este será intervenido durante un año. El hospital presenta deudas con el personal médico, tiene carencia de medicamentos, cirugías represadas, malas prácticas higiénicas y una deficiente planeación administrativa. Al verificar la atención al usuario, la Supersalud encontró que la S tiene serias dificultades que atentan contra la adecuada prestación de servicios de salud a su población. En estos momentos difíciles debemos permanecer en casa. Air Caribe no para, asegurando que tu carga llegue al destino deseado. Estamos comprometidos. Somos Air Caribe Cargo, la aerolínea de carga que une a Latinoamérica. Quédate en casa. Nosotros volamos por tu carga. Paula, mañana arrancan 3 puentes festivos seguidos que toca quedarse en casa por lo que estamos viendo, por las cifras que están apareciendo de la ocupación de COVID-19. Y adicional hay medidas de plan candado sobre Bogotá.
Sí, señor, es cierto, no es fácil este tema de 3 puentes seguidos que antes veíamos con tanta ilusión, ahora todo nos toca quedarnos encerraditos y juiciosos en casa. ¿Qué hubiese hecho usted si no estuviéramos en esta situación? ¿Para dónde se habría ido de puente, por ejemplo? Yo creo que para Villavicencio. ¿Y usted? Rico, buen plan, algo de calor. ¿Sabe yo qué habría hecho? Como dicen en el Valle del Cauca, me habrá ido a dar un borondo por mi bellísima Cali porque hace rato no voy. Pero como no se puede, mejor entonces informemos a nuestros televidentes de ese plan candado, sí señor, que usted estaba contando, porque bueno, va a estar vigente para este puente festivo y para todos los que vienen. Si ustedes se dan cuenta, cuando terminen los 3 puentes festivos, ya vamos a estar en julio, no queda ni un solo lunes activo de este mes de junio. Este plan candado ya empezó a operar en el departamento de Cundinamarca, consiste en que van a tener muchos puestos fijos y móviles las autoridades y allí van a estar monitoreando y haciendo cumplir las restricciones que se han impuesto. No se hagan multar, que la multa es costosa, pero sobre todo actuemos movidos por la responsabilidad. Con un despliegue de 1000 hombres y 130 retenes, las autoridades evitarán la salida de familias en plan de paseo durante el puente festivo. Se van a hacer en todas las entradas y salidas, en Bogotá específicamente en la autopista sur, la vía al llano, calle 13, calle 80, autopista norte y La Calera. Los únicos autorizados para transitar son quienes están en las excepciones del gobierno nacional, incluidas las personas que por fuerza mayor tienen que salir o entrar a la ciudad. Son vehículos que van primero con un número importante de ocupantes. Los 4 o 5 personas que van ocupando el vehículo son objeto de requerimiento por parte de la policía, donde se observe pues un vínculo familiar entre personas adultas, niños, incluso personas de la tercera edad. Vehículos que están siendo ocupados de una manera importante van a ser requeridos por la policía en los diferentes corredores viales. Quienes le hagan conejo a la medida deberán pagar un comparendo de entre 600.000 y 900.000 pesos. Señor, ¿le parece justo el parte? ¿Qué opina? Pues yo no sé qué opinar, pero yo sé que ellos tienen toda la razón. ¿Sí? Lo que pasa es que nosotros íbamos a una emergencia que tenemos aquí en Zipaquirá, en una vereda, y nos arriesgamos a pasar. El pasado festivo 25 de mayo, 54.467 vehículos intentaron salir a sitios turísticos. Se impusieron 511 comparendos y hubo 241 inmovilizados. Y de otro lado vuelven a ser noticia las fotomultas en la ciudad de Bogotá y atención todos porque hay cambios. El distrito anunció que suspende el cobro de las multas que se habían impartido desde que empezó a regir el cobro de las cámaras salvavidas, mientras estudia el fallo de la Corte Constitucional que, recordemos, establece que para poder hacer efectivo un comparendo se debe identificar plenamente al conductor del vehículo. Los infractores van a recibir comunicaciones informativas, pero por ahora no tendrán que pagar. Bueno, y tormenta en el Congreso de la República cuando el senador Gustavo Petro afirmó que la corporación era un lugar de narcotraficantes. Cintia, ¿qué fue lo que pasó? Hola Giovanni, televidentes, buenas noches. Pues fue hoy durante la sesión plenaria allí en el Senado de la República. En una constancia, el senador Gustavo Petro pues hizo referencia al caso del hermano de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y en ese sentido dijo que el Congreso pues es una casa de narcotraficantes y eso desató un rifi y rafe entre algunos congresistas, especialmente los del Centro Democrático. Escuchemos qué fue lo que dijo el congresista Petro. La sede del narcotráfico se ubica en el Congreso de Colombia, en los clubes sociales. Y esa alianza entre poder político tradicional y narcotráfico es lo que sustenta la oferta de cocaína de Colombia al mundo. No se resuelve con ejércitos, tropas extranjeras. Y precisamente las palabras del congresista Gustavo Petro pues desataron la indignación de los legisladores. Escuchemos qué dijeron. Y advertirle a muchos sectores políticos que le hacen algunos juegos a este señor que nos acabó de tildar a los 108 de narcotraficantes. Siendo perdedor como lo fue en las elecciones, miren cómo se comporta. El ladrón juzga por su condición. Los que incineraron el Palacio de Justicia para hacerle un favor al narcotráfico y desaparecer los expedientes fueron otros. Y precisamente Gustavo Petro hizo referencia al caso o a la póliza o a la fianza más bien que pagó la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez en el año 1997 de su hermano allí en Estados Unidos y dijo que debería renunciar.
Yo solicito la renuncia de la vicepresidenta de la República de Colombia, Marta Lucía Ramírez, por no haber hecho público, dado que pagó esa fianza desde 1997, no haber dado a conocer a la sociedad colombiana que había, quizás con buenas intenciones, participado en la liberación de un narcotraficante, de una de las peores drogas que existen en el mundo, la heroína. Y precisamente una vez habló el senador Gustavo Petro, pues en defensa de Marta Lucía Ramírez salió el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Acaban de hacer una acusación a la señora vicepresidenta de la República por que pagó una fianza en favor de un hermano. La señora vicepresidenta tiene una hoja de vida transparente al servicio de Colombia y no es la responsable de lo que hagan sus hermanos. Giovanni, es por ahora toda la información. Continúen ustedes con más noticias. Cintia Pineda, Red Más Noticias. Gracias, Cintia. Y a propósito sobre esa denuncia que ha hecho Gustavo Petro de una situación familiar de la vicepresidenta de la República con su hermano hace algunos años, ¿qué dijo el presidente Duque? Paula Ardila, buenas noches. Giovanni, televidentes, fueron varios los pronunciamientos que se dieron por parte del gobierno nacional ante esta ola de críticas en las redes sociales. La primera reacción fue del presidente de la República, quien dijo lo siguiente en sus redes sociales: pretender enlodar a una mujer digna y valerosa por la conducta de un familiar es un acto de vileza y difamación. Recordó la carrera política de Marta Lucía Ramírez y dijo en un segundo trino que le ha servido con honorabilidad y entrega patriótica a Colombia. Luego de eso, la vicepresidenta dio a conocer una carta, una especie de comunicado firmado por ella, en la cual decía que efectivamente hace 23 años su hermano se vio sumido en este problema del narcotráfico, pero que sí pagó una condena de 4 años, y aclaró que ella y su esposo nunca pagaron una fianza, sino firmaron una garantía para asegurar que se presentaría a la justicia para responder por sus actos. Escuche esta frase de la vicepresidenta: lamento que mis enemigos políticos decidan acudir a la bajeza de estos ataques contra una mujer como yo, que lo único que ha hecho es trabajar honestamente y sin descanso por Colombia. Dijo que estos ataques hacían parte de una estrategia para desacreditarla, pero que esa política es la que todos rechazan, la política de la difamación. Es la información a esta hora de la noche. Paula Ardila, Red Más Noticias. Y ayer se conoció que las fuerzas militares lograron la captura de un ciudadano venezolano que hace parte de las fuerzas militares de Venezuela y que, según información de inteligencia, estaba infiltrado aquí en Colombia haciendo labores de espionaje a las bases militares colombianas. Juan Carlos Giraldo, ¿cómo es la información? Buenas noches. Así es, Giovanni, televidentes, muy buenas noches. Pues se trata de Gerardo José Rojas, un hombre de ciudadanía venezolana que venía siendo seguido por inteligencia militar desde hace más de un año en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Precisamente este hombre fue detenido en las últimas horas en el sector conocido como La Y de Corazones, en la carretera que de Valledupar conduce a La Guajira. Este es Gerardo José Rojas Castillo, quien, según información de inteligencia, es militar activo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En el momento de su aprehensión, esta persona tenía en su poder documentos que lo acreditan como militar activo en el grado de sargento segundo, identificado como Gerardo Rojas Castillo, procedente de la ciudad de Carora, del estado Lara, Venezuela, información que él mismo posteriormente confirmó. Hace más de un año, este hombre ingresó al país en calidad de refugiado. Durante todo este tiempo, de acuerdo con las investigaciones, se hizo pasar como vendedor de jugos mientras realizaba espionaje. Con la misión de desarrollar actividades de espionaje a las unidades militares en el territorio nacional, especialmente sobre los departamentos de La Guajira y Cesar. El supuesto infiltrado venezolano ha sido entrenado en distintas disciplinas militares y como parte de ellas habría tratado de acoplarse a la sociedad como un civil. Curso de cazador, fuerzas especiales o Caribe, curso de paracaidista, curso de mando y conducción de curso de infiltración. Al parecer, fingía ser el dueño de un puesto de venta de jugos frente a las instalaciones militares y posteriormente logró ingresar a una empresa de transportes de Valledupar como vigilante de seguridad, donde podía conformar de manera permanente los movimientos externos del cantón militar de la 10ª Brigada.
Gerardo José Rojas no será expulsado del país como se había informado al principio, porque las autoridades definieron que debe ser presentado ante un juez de la República, en donde será acusado de haber cometido presuntamente delitos relacionados con espionaje y violación a la seguridad nacional. Información desde el centro de Bogotá, Juan Carlos Giraldo, Redman Noticias. ¿Cómo les parece a ustedes? El sargento Gerardo José Rojas terminó entrando a Colombia desde Venezuela en el año 2019 diciendo: yo deserté del ejército venezolano, no quiero saber nada ni tener nada que ver con el régimen de Maduro, vengo aquí a servir a este país, a trabajar, a hacerme una nueva vida. Su nueva vida empezó, ustedes lo han visto en la nota, empezando a poner un puesto de jugos por ahí cerca del Cantón Norte en Valledupar, después trabajando en una empresa de transporte como celador, que también quedaban sus instalaciones muy cerca de otra instalación militar, mejor dicho, de aquí para allá rodeando las instalaciones militares, cometiendo la gran imprudencia de haber vuelto a su país, caso en el cual se terminó corroborando que seguía vinculado al ejército, y al regresar de nuevo a Colombia las autoridades empezaron a hacerle el seguimiento y lo terminan agarrando, es decir, terminan jalando la pita hasta encontrar que este personaje estaba operando como espía del régimen de Maduro en Colombia. Por lo menos esa es la presunción, pero uno que hace vendiendo jugos en la esquina del Cantón Norte y estando en el otro lado, también en un centro de transporte al lado del Cantón Norte, etcétera, etcétera. Digamos que esto puede ser un gran escándalo o un escandalito más dentro de un escándalo más grande, que es operaciones de espionaje, contraespionaje, operaciones a favor, en contra de Maduro, todo en territorio colombiano. Recuerden ustedes que apenas en marzo también se capturaron a 3 miembros de las FAES, las Fuerzas Especiales de Venezuela, que son las más temibles de Venezuela, operando en Colombia, y uno de esos miembros terminó confesando que había pagado 2,5 millones de pesos para conseguir una cédula de ciudadanía colombiana, que era con la que él terminaba andando. Pero eso nos lleva a pensar, ¿son solamente las fuerzas de Nicolás Maduro las que han pasado la frontera y están operando en territorio colombiano? Hombre, hace unas cuantas semanas estábamos hablando de la operación fallida, esa que terminó siendo como una misión imposible y que fracasó por completo, que supuestamente iban a tumbar a Nicolás Maduro, que todos los indicios señalan que se terminó entrenando en La Guajira, a este lado de la frontera, obviamente en el territorio de La Guajira. Eso quiere decir que en territorio colombiano están operando maduristas, antimaduristas, golpistas, no golpistas, de todo, absolutamente todas las fuerzas ilegales de espionaje, contraespionaje venezolano operando de este lado de la frontera de Colombia. Ustedes van a decir, no, qué exageración, estamos hablando de unos casos sueltos. Ya se ha cumplido 1 año y 3 meses desde que la agencia Bloomberg sacó un informe especial que registramos en este noticiero que decía: Bogotá, el nuevo centro del espionaje internacional, y echaba todo un análisis de cómo la situación con Venezuela había convertido en primera instancia a Bogotá, pero en general a Colombia, en un sitio muy especial para el espionaje desde la perspectiva del régimen de Nicolás Maduro a Colombia, pero también desde la perspectiva de quienes quieren tumbar a Nicolás Maduro. Mejor dicho, o nos pellizcamos y nos ponemos las pilas, o aquí va a terminar habiendo un lío que ni siquiera el gobierno conoce en sus verdaderas proporciones. Sabemos que tuvimos que cerrar las puertas de nuestros hogares, pero estamos juntos, en familia, compartiendo, disfrutando cada momento al ver cómo la esperanza se enciende. Somos Aer Caribe Cargo, la aerolínea de carga que une a Latinoamérica. Quédate en casa, nosotros volamos por tu carga. Abrimos esta noche la sección internacional con noticias positivas sobre el coronavirus, y es que la compañía Moderna, compañía estadounidense con sede en Massachusetts, ha dado a conocer que va a empezar ya en julio las pruebas en humanos de su vacuna contra el COVID-19. Será esta la tercera y última fase del proceso con el que buscan desarrollar una vacuna contra este coronavirus. En este testeo van a participar aproximadamente 30.000 personas. Todos los voluntarios van a estar bajo monitoreo por al menos 12 meses. También aseguró la compañía que una vez obtenidos los resultados positivos y todas las licencias necesarias, podría manufacturar entre 500 y 1.000 millones de dosis al año a partir de 2021.
Y revive el caso Nisman en Argentina, esta vez por cuenta de un exespía del Mossad que vivió en ese país y que dice que le entregó al fiscal documentos que tendrían pruebas que darían cuenta de un soborno proveniente de Irán que se habría entregado a funcionarios del gobierno argentino en ese momento. Dice este exespía que le entregó esos documentos al fiscal Nisman justo antes de que se produjera su misteriosa muerte. Cada año desde el 18 de julio de 1994 suenan las sirenas a las 9:53 en punto, en memoria de las 85 personas muertas que dejó el carro bomba que explotó en la Asociación Mutual Israelita, el principal centro de la comunidad judía argentina, el peor ataque terrorista en ese país que sigue impune. Después de más de 2 décadas seguidas de fracasos en la investigación, reapareció en el panorama Alberto Nisman, quien había trabajado como fiscal en la causa de la AMIA desde 1997, nombrado fiscal especial de la causa AMIA en 2004. Pero un misterioso giro volvió a dejar la investigación casi en ceros. El 18 de enero de 2015, Alberto Nisman fue encontrado muerto en el baño de su apartamento con un tiro en la cabeza. Junto a su cuerpo fue hallada un arma, la misma que pidió prestada a un colaborador de su despacho, y aún no han podido determinar si se trató de un suicidio o un asesinato. Nisman había denunciado a la entonces presidenta Cristina Fernández de encubrir a los iraníes señalados del ataque. Un día después de su muerte, Nisman iba a presentar ante el Congreso detalles de su investigación, detalles que nunca se supieron. En las últimas horas, Uzi Shaya, exespía del Mossad, del Servicio de Inteligencia de Israel, aseguró en el programa de investigación más importante del país haber entregado a Nisman antes de su muerte una serie de documentos que incriminaban a Cristina Fernández de Kirchner, y tras la misteriosa muerte de Nisman, los documentos desaparecieron. Había además papeles sobre las supuestas cuentas offshore de Cristina Fernández y sobre transferencias de dinero por parte de altos funcionarios argentinos que los vinculaban con Irán. Otra pata que le nace al caso del fiscal Nisman en Argentina. Ustedes en su casa se preguntarán, ¿quién es que era Nisman? Me suena, lo tengo registrado. Pues Nisman era el fiscal que estaba a cargo de investigar el caso del atentado que se dio en los años 90, por allá en el año 94, contra la Asociación Mutual Judía en la Argentina. Un atentado que cobró 80 víctimas mortales y más de 300 heridos. Desde entonces empezaron a hacer investigaciones de diversa índole, y las investigaciones más serias señalaban que los responsables de organizar ese atentado habían sido funcionarios iraníes, funcionarios del gobierno iraní con presencia en Argentina, que por supuesto ya en ese momento, cuando se hizo la investigación, ya no estaban en Argentina. Por lo tanto, el gobierno argentino le pidió a la Interpol sacar una circular roja para tratar de capturar a esos funcionarios iraníes, y en esas estaban cuando en el año 2015 el fiscal Nisman sacó una bomba. Producto de sus investigaciones, le anunció a la opinión pública que iba a acusar a Cristina Fernández de Kirchner por traición a la patria, porque siendo presidenta, supuestamente había firmado un memorando de entendimiento con el gobierno iraní, según el cual ya el gobierno de Argentina no iba a seguir persiguiendo a esos funcionarios iraníes. Generó inmediatamente la gran indignación entre la comunidad judía en Argentina, pero en general entre todo el país, porque dijeron, ¿cómo es posible que Cristina haya hecho eso y haya traicionado a la patria? No fue más sino que el fiscal Nisman anunciara eso, y a los 3 días terminó apareciendo muerto. Vinieron investigaciones, ahora las investigaciones dicen alguien lo mató, pero no sabemos quién lo mató. En todo ese contexto aparece este exfuncionario del Mossad, del servicio secreto israelí, que termina diciendo a una estación de televisión en Israel, vea, yo me entrevisté con el fiscal Nisman antes de que él sacara toda esa información y le di información según la cual Cristina Fernández de Kirchner recibió en cuentas bancarias internacionales plata del gobierno iraní, una prueba reina de que habría habido de por medio un acuerdo entre el gobierno iraní y Cristina para que se diera ese memorando de entendimiento. Sin embargo, aunque esta noticia sería una bomba, hay un elemento que puede significar que no sea tan creíble la versión de este funcionario. Este había trabajado también con uno de los fondos buitres que habían estado tratando de que el gobierno de Cristina pagara la deuda externa, es decir, tendría intereses para presionar a Cristina
para que se diera el pago de esa deuda y por lo tanto dejarla aparentemente en paz. En todo este contexto vamos a ver qué termina sucediendo, porque en Argentina Cristina está volviendo a coger la sartén por el mango, como queda claro con la decisión del gobierno actual de hacer la primera gran expropiación que muestra el rumbo que va a seguir el gobierno de Alberto Fernández en esta coyuntura. Vamos a ver qué termina sucediendo en Argentina con el lío político y el lío económico que se ha generado a partir de ese anuncio de la expropiación. Mucha atención, el alcalde de Barranquilla acaba de tomar medidas urgentes para tratar de controlar los contagios de COVID-19 en la ciudad. En su cuenta en Twitter, Jaime Pumarejo acaba de decir lo siguiente: en equipo con la gobernadora Elsa Noguera y alcaldes del área metropolitana de Barranquilla, tomamos las siguientes decisiones. Primero, toque de queda de lunes a viernes, de 8 de la noche a 5 de la mañana. Segundo, toque de queda el fin de semana con puente desde el sábado a las 2 de la tarde hasta el martes a las 5 de la mañana. Tercero, pico y cédula hasta el 30 de junio. Desde el 16 de junio tendrá cambios que anunciaremos para que no concuerde con municipios. Cuarto, ley seca de viernes a las 6 de la tarde a martes a las 5 de la mañana. Estos son los anuncios que acaba de hacer Jaime Pumarejo, alcalde de Barranquilla, en equipo con la gobernadora Elsa Noguera y los alcaldes del área metropolitana de Barranquilla. Ciesa, la decisión inteligente, presenta los indicadores económicos. El petróleo de referencia Brent se negocia en promedio en $38.55 el barril. La libra café colombiano cerró en Nueva York a 96 centavos de dólar. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia descendió 4,79% a 1.121 unidades. La tasa representativa del mercado para mañana es de 3.746 pesos con 46 centavos. El euro se cotiza en promedio en 4.257 pesos con 84 centavos. Las cifras son los 2,6 millones de empresas formales que se van a cerrar en América Latina por la crisis según la CEPAL. El riesgo es perder lo que se avanzó en una década. Ciesa, la decisión inteligente, presentó los indicadores económicos. Sigue la espera y todavía nos queda mañana para ver si llega finalmente ese protocolo tan ansiado del fútbol, porque el ministro de Salud había anunciado que esta semana iban a llegar los 18 protocolos para el regreso de todas las disciplinas deportivas que van a volver. Pues bien, de momento los únicos que han tenido luz verde son los del deporte ecuestre, y es que el gobierno autorizó el reinicio de los entrenamientos de estas disciplinas en el país debido a que el aislamiento preventivo obligatorio y la quietud de los caballos les ha generado enfermedades. La decisión se tomó en coordinación entre el Ministerio del Deporte, Agricultura y Salud con el fin de preservar y cumplir con los protocolos de bioseguridad frente al COVID-19. Ya saben, todavía esperamos mañana y ojalá pueda llegar el protocolo tan ansiado del fútbol y de las otras 16 disciplinas deportivas que también deberían volver. Duras revelaciones de Camilo Villegas, porque confesó que su familia está viviendo una auténtica tragedia por la enfermedad de su hija. Mía, su hija de 2 años, lucha contra un tumor cerebral desde hace tiempo, y el golfista reveló entre lloros la tragedia que están viviendo a causa de esta enfermedad. Un Villegas que, por cierto, hoy fue un auténtico profesional porque acabó octavo en la jornada en el torneo Conferry Tour que está jugando en estos días a pesar de los momentos difíciles que está viviendo. Que están rezando por mi hija y por nosotros, y el mensaje que mandé ayer es que no se sientan mal por nosotros, es la realidad de nosotros, que vean a mi niña fuerte, con su cuerpo sano, limpio, creciendo, y que nos manden toda la buena energía que siempre me han mandado a mí durante mi carrera y ahora a mi familia. Noble gesto de Rigoberto Urán, que una vez más le honra porque le regaló un equipamiento completo al campesino que el otro día no le perdió rueda durante el entrenamiento. Iván, el floricultor de La Ceja, que nos dijo lo siguiente también a Red Más Noticias.
Iván Darío Jiménez nunca se imaginó lo que pasaría aquella tarde de martes. Yo venía del trabajo, había acabado de subir allá al Alto de la Unión y ahí en el rompoy de la ceja pasó él, y entonces yo pues digo, este es el momento de me lo va a pegar a rueda y para aguantar un ratico. Yo me despedí de él y le digo que le vaya bien en el tour, y lo que él se asombró pues porque lo que había pasado, ¿sí? Cuando Pucho me dijo, viene un man a rueda, yo dije, no, viene toro dinámico, y lo miro, vea, y uno preparando el tour. A partir de ese momento, Rigo lo convirtió en Ivancho. Eso es que primera vez uno que pasa eso, y no es que yo estoy algo asustado con todo lo que ha pasado. Hombre sencillo a rueda de una estrella como Urán. Y así lo sorprendió en el cultivo de flores, donde este hombre de 54 años, con 2 hijos y una nieta, se gana la vida. Y al otro día apareció Rigo allá. ¿No han enviado mucho estos manes estos días o qué? Me tienen por acá que es muy famoso. Muy famoso, eso le pasa por andar tan rápido, marica. Usted va a 50 kilómetros por hora. Y después fue el turno de Rigo para invitar. Vine por usted, me lo voy a llevar para Medellín. Vamos a ir a hacer una carrera ahorita virtual a las 7 de la noche. Sí, vamos para la tienda ya para uniformarla en forma, papá. ¿De verdad? Sí, no estoy charlando, huevona. Le dio bici nueva, pinta de la mejor marca y lo puso a pedalear en simulador. Me mostró todo, me mostró el trofeo de que había acabado de segundo en el tiro y todo, es un tremendo. Un regalo muy especial, que le apareció la Virgen Marica, ¿no? Pequeños detalles que hacen una gran diferencia. Es la historia de Ivancho, el ciclista de overol que fue famoso por un día. Sección patrocinada por Revista 15 Minutos. Detrás de los famosos, delante de tus ojos. Hablamos del entretenimiento y de la cultura porque hace 35 años el maestro Fernando Botero expuso por primera vez en Nueva York su obra inspirada en los toros. Y hoy que el tema nuevamente está sobre la mesa, compartimos con ustedes la relación del maestro, el colombiano y por supuesto el mundo de los toros. Cuando Botero pinta las corridas de toros, estas adquieren una dimensión casi bucólica. Son una exaltación pintoresca en grandes proporciones. Botero y la tauromaquia han convivido bajo el mismo techo desde siempre. De niño garabateaba toros y, por supuesto, toreros. De toreros que nos recuerdan a su infancia, bueno, y a su amor que tenía él por los toros también, y su tío Joaquín. Y son todo escenas de costumbristas. Años 40. Tyrone Power y Rita Hayworth dominan la taquilla con la cinta Sangre y Arena. Aquella historia cursi por los besos y el vestido de luces de Mr. Power son la estocada para que Botero sangrara de amor por los toros. Son 65 años y trabajando todos los días. Yo creo que no hay en la historia del arte una persona que haya trabajado más que yo, porque yo creo que ni Picasso, pero Picasso trabajaba mucho menos que yo, lo sé. Casi al tiempo, Pablo Picasso entra al ruedo de las influencias que recibió el maestro colombiano. De Picasso se dejó permear por los temas del circo, los burdeles y la tauromaquia. El artista lo hizo al estilo boteriano. Mi pintura no requiere explicación, es decir, habla directamente, como habló siempre la pintura. Cuando uno mira un cuadro impresionista o cuando mira un Tiziano. En 1982, Fernando Botero asiste a una corrida de toros en la Macarena de Medellín. Después de años de noviazgo con la fiesta taurina, llegó el momento de abordarla con rigor artístico. Pintó 20 cuadros, luego unos 80, y en 1985 los llevó a la Galería Melbourne de Nueva York. Han pasado 35 años. Medellín, alguna calle de un humilde barrio. El torero Juan de Castilla regresa para husmear sus recuerdos. No teníamos los recursos suficientes como para decir, venga Juan, lo mandamos para España para que usted se haga torero un año. Botero, el mecenas, lo rescató de la barriada y de la pobreza. Luego lo envió a estudiar a España. Que dada la situación mía, que dado lo que me gustan los toros y que le había ayudado a tanta gente pero a ningún torero, que me iba a ayudar durante un año para que yo me fuera con mi maestro Fernando a España a luchar por ser torero. Poco después el joven se enfundó en el traje de luces en honor al maestro. Lo dejó teñido de sangre. Los años pasaron. ¡Toros y
Botero llegó a los 88 para presenciar las discusiones de los promotores de la fiesta brava con los animalistas. Los toros son una expresión cultural, dijo el maestro. La vida lo indultó para seguirlos pintando. Hasta aquí esta emisión de Redmas Noticias. Síganos en nuestras redes sociales www.redmas.com.co, en Mi Claro app y Claro Música sin consumo de datos. Ya viene Daniel Pacheco y Zona Franca. Feliz noche.